¿Qué fue lo más aterrador que te pasó trabajando de noche? Cuando tenía alrededor de 23 años trabajaba en el segundo turno, de 3 de la tarde a 11 de la noche. En una empresa tecnológica ubicada en un edificio del centro de la ciudad construido a principios de la década de 1920. Era un edificio antiguo muy interesante, de estilo Art Deco, con 2 cabezas de nativos americanos a cada lado de la entrada. Nuestra oficina estaba en el 5º piso. Yo era la única persona que trabajaba en ese turno. Un conserje llegaba alrededor de las 7 de la noche, pero aparte de eso, desde las 5 en adelante me quedaba completamente solo en todo el edificio hasta que llegaba el turno de la medianoche a las 11. Una noche tomé el ascensor para bajar a buscar algo de cena y luego volver con la comida. Cuando regresé, el ascensor se quedó atascado entre el 4º y el 5º piso. Pasaba de vez en cuando, pero normalmente había gente en el edificio y si alguien presionaba el botón de llamada en el 1er piso, el ascensor bajaba de inmediato. Pero esa noche no había nadie. Así que básicamente me comí la cena dentro del ascensor y me quedé esperando a que llegara el turno de las 11. Fue bastante inquietante. Pasé 3 horas completamente solo dentro de ese ascensor en un edificio vacío. Cuando finalmente llegó el personal del siguiente turno, el ascensor volvió a bajar al 1er piso y yo salí corriendo hacia el baño, porque mi cena incluía un Sprite grande y estaba a punto de reventar. Desde ese día empecé a usar siempre las escaleras. Y hasta el día de hoy, ya tengo más de 60 años, sigo teniendo pesadillas con ascensores que se quedan atascados. A veces, durante mi licenciatura, trabajaba revisando rastreadores de animales en medio del bosque por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada. Mi trabajo consistía en ir caminando entre distintos puntos del bosque para comprobar esos dispositivos. En una ocasión, mientras caminaba por un sendero entre 2 lugares que tenía que revisar, apareció de repente un hombre de mediana edad justo frente a mí. Estábamos en pleno bosque, a esas horas de la madrugada. Pero en lugar de actuar con normalidad, en cuanto me vio saltó inmediatamente fuera del sendero hacia un lado, se metió entre los arbustos y salió corriendo. Me quedé bastante impactado, así que regresé al coche y me quedé allí sentado cerca de 1 hora intentando calmarme. Sin embargo, durante esa hora pasó algo todavía más extraño. En 2 ocasiones distintas, alguien que estaba a unos 30 metros de distancia apuntó una linterna directamente hacia mi cara dentro del coche. La luz apareció de repente y se apagó inmediatamente después. Además, las 2 veces vino desde lugares diferentes. Después de la segunda vez salí del coche y grité preguntando qué demonios quería de mí, pero nadie respondió. Volví a cerrar el coche con seguro y llamé a mi compañero de trabajo, que estaba revisando otros dispositivos en otro bosque a unos 3 o 5 kilómetros de distancia. No salí del coche hasta que él llegó. Cuando era adolescente trabajé en una fábrica. A simple vista el lugar no se veía diferente de noche que de día, pero la sensación era completamente distinta. Una noche un trabajador llevó a su hijo a la planta, algo que en realidad estaba totalmente prohibido. Lo tenía sentado con él en un montacargas y los 2 estaban conduciendo por el lugar como si nada, de forma bastante imprudente. Después de verlos un rato, me olvidé completamente de ellos. Más tarde estaba caminando hacia una esquina de la planta cuando vi el montacargas abandonado contra la pared, junto a una de las salidas de emergencia. Había sangre por todas partes en la máquina y la puerta de salida estaba abierta. Más tarde me enteré de lo que había pasado. El chico se levantó mientras el montacargas estaba en movimiento y se golpeó la cabeza contra algo. El padre simplemente lo agarró y salió corriendo del lugar para llevarlo al hospital, pero el chico murió. Más o menos había imaginado que algo así había ocurrido, al menos que alguien se había lastimado, pero encontrarme con esa escena de repente fue algo completamente impactante y muy perturbador. Todavía puedo recordarlo con claridad.
En mi primer trabajo como cajero de medio tiempo, había una tarea que tocaba hacer algunas noches cuando eras una de las dos personas que cerraban la tienda junto con el gerente de turno. Básicamente significaba quedarte allí mientras el gerente contaba el dinero de las cajas para que hubiera otra persona presente como parte del control y la verificación. Cuando la tienda quedaba casi a oscuras, con las luces en modo tenue, el lugar se volvía bastante inquietante. Desde la oficina se podían escuchar cosas por toda la tienda. A veces se oía la risa de una niña pequeña cerca del pasillo de juguetes, pero nunca había nadie allí. Otras veces se escuchaba algo parecido al sonido de una vieja puerta de madera, como las de una casa de campo antigua, abriéndose y cerrándose en el almacén. De vez en cuando también se escuchaba la voz de una mujer mayor diciendo disculpe, que parecía venir de la sección de artículos de cumpleaños. Era algo bastante perturbador para tener que lidiar con eso a los 18 años. Y lo más extraño es que todo esto pasaba en una simple tienda de $1 en Michigan. Solía trabajar en un almacén que antes había sido una línea de ensamblaje durante tiempos de guerra. Corría el rumor de que el lugar estaba embrujado por el fantasma de un hombre que había muerto allí durante un accidente industrial. Una noche, uno de los trabajadores veteranos contó que había llegado un poco antes a su turno para adelantarse a una orden de trabajo. Mientras estaba acomodando un palé, vio a alguien entrar al almacén. Supuso que era su compañero llegando para su turno, así que lo vio dirigirse hacia el área de oficinas. A través de la ventana interna podía ver a esa persona moviéndose dentro de la oficina, así que caminó hacia allí para saludarlo. Pero cuando entró en la oficina, se quedó completamente desconcertado, no había nadie allí, y tampoco había ningún lugar por donde esa persona pudiera haberse ido. Fue justo en ese momento cuando su compañero real apareció, entrando al área de oficinas detrás de él. En otra ocasión, un trabajador diferente vio a un hombre que no reconocía entrar al baño de hombres. Pensando que tal vez había un intruso dentro del almacén, decidió seguirlo para confrontarlo. Pero cuando entró al baño, nuevamente no había nadie allí, y tampoco había ninguna forma de que la persona hubiera salido sin que él la viera. Otro compañero contó que una noche varios de ellos estaban parados en uno de los pasillos del almacén conversando, cuando de repente uno dijo, «Rayos, ¿sienten eso?». Nadie más entendía a qué se refería, hasta que otro hombre reaccionó de repente, y poco después, otro más. Cuando hablaron de lo que había pasado, los tres dijeron exactamente lo mismo, una ola de frío había atravesado sus cuerpos. Lo extraño era que las otras personas que estaban alrededor no habían sentido nada. Por la rapidez con la que cada uno experimentó esa sensación de frío que pasó fugazmente, parecía como si hubiera atravesado al grupo a la velocidad a la que camina una persona. Antes solía limpiar una iglesia solo, muy tarde por la noche. En el piso superior, en el ático, había un piano que yo creía que estaba dañado, por eso asumía que lo tenían guardado allí. Una noche empecé a escuchar música de piano que venía desde el ático. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido allí arriba para gastarme una broma. Así que subí a revisar, pero no había absolutamente nadie. Cuando me di la vuelta para irme, después de comprobar que el ático estaba vacío, escuché de repente un fuerte golpe detrás de una puerta metálica que había allí. Supuse que debía ser un pequeño armario o cuarto de almacenamiento del ático. Después de eso nunca volví a trabajar en el turno de noche. Más tarde le pregunté a la única otra persona que también hacía turnos nocturnos en ese lugar, y me confirmó que ese tipo de cosas raras eran algo bastante normal allí. En mi segundo año en la universidad trabajaba como conserje nocturno limpiando un edificio de oficinas. Una noche me dio mucha curiosidad y empecé a preguntarme, si detienes un ascensor en medio de su recorrido, ¿podrías mirar hacia abajo por el hueco del ascensor? Así que detuve el ascensor entre 2 pisos y forcé las puertas para abrirlas. Para mi sorpresa, las puertas prácticamente salieron disparadas hacia afuera, como si se hubieran salido del riel.
De repente me quedé atrapado entre dos pisos en un ascensor que acababa de romper yo mismo. Bastante aterrador a las 3 de la madrugada. Después de un rato me di cuenta de que, con los brazos completamente extendidos, podía tocar ambas puertas del ascensor. Así que las agarré y las jalé hacia el centro. El ascensor se movió unos 30 centímetros hacia arriba, pero perdí el agarre y las puertas volvieron a deslizarse hacia afuera. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Finalmente logré que el ascensor subiera lo suficiente como para llegar a un piso. Las puertas exteriores se abrieron y mi cabeza quedó justo a la altura del suelo del pasillo. Así que salté fuera del ascensor y las puertas exteriores se cerraron. Cuando el jefe llegó a las 8 de la mañana, dijo que alguien había forzado las puertas del ascensor y las había sacado de su lugar. Yo simplemente me encogí de hombros. No tenía ni idea de quién podría haber hecho algo así. Por cierto, no se puede ver hacia abajo por el hueco del ascensor. Yo administraba un almacén mayorista de alimentos congelados y cargaba camiones durante la noche. El almacén estaba en el extremo de la ciudad, prácticamente aislado, en un lugar por donde nadie tenía motivo para pasar en coche a menos que fuera específicamente al almacén. En esa época también había muy poca iluminación exterior. El área del congelador era completamente de metal, el suelo, las paredes y el techo, y se mantenía a una temperatura de menos 20 grados. Muchas veces trabajaba completamente solo, preparando pedidos para cargarlos en los camiones. Trabajaba en promedio unas 50 horas a la semana, pero había empezado también a tocar música en algunos conciertos, lo que cada vez me quitaba más tiempo por las noches. Estaba muy cansado y ya empezaba a pensar seriamente en hacer cambios en mi vida. Una noche, o más bien madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, varias horas antes de que llegara cualquier otra persona, desperté tirado boca abajo sobre ese suelo metálico extremadamente frío. Evidentemente me había desmayado. Tuve muchísima suerte de que ese no fuera simplemente mi final, o de no haber terminado al menos con una congelación grave en la cara. Por suerte, parece que el mismo frío también me salvó, porque me despertó lo suficientemente rápido como para evitar algo que me cambiara la vida para siempre, bueno. Salvo el hecho de que terminé buscando otro trabajo después de que el médico me dijera que no tenía nada malo y que todo se solucionaría con un par de buenas noches de sueño. Trabajaba en el turno de madrugada en un centro de atención telefónica. Cuando llegaba en coche e intentaba encontrar estacionamiento, casi siempre era imposible, así que normalmente nos daban permiso para estacionar detrás de una iglesia que estaba al lado del edificio. Cuando salía a mi descanso para comer, tenía que caminar hasta ese estacionamiento en completa oscuridad. El barrio alrededor todavía no estaba muy desarrollado en ese tiempo, así que toda la zona estaba prácticamente a oscuras. Desbloqueé el coche y me quedé de pie afuera un momento revisando las notificaciones en mi teléfono. Entonces escuché el sonido de pasos corriendo sobre la grava, acercándose hacia mí. Estaba tan oscuro que no podía ver nada corriendo hacia mí, pero el sonido era clarísimo y cada vez estaba más cerca. De inmediato me metí en el coche, cerré las puertas con seguro y encendí los faros para tener algo de luz alrededor. No vi absolutamente nada. Ni a nadie. Hasta hoy sigue siendo una de las experiencias más extrañas que he vivido. Antes trabajaba en una tienda de alquiler de películas Blockbuster, que cerraba a medianoche. Una vez al mes, después de cerrar, teníamos que escanear todos los productos de la tienda para hacer el inventario. Normalmente terminábamos alrededor de las 2 de la madrugada. Después de eso yo me iba caminando a casa, porque no quedaba muy lejos y mi barrio no era realmente peligroso. Lo peor que podía pasar era cruzarte con alguien borracho. Una noche estaba lloviendo, así que llevaba el paraguas abierto. Además uso gafas, y con la humedad caliente se me empañaban de vez en cuando. Yo solía caminar a casa prácticamente en piloto automático.
De repente levanté la mirada y me di cuenta de algo inquietante, estaba completamente perdido. No tenía ni idea de dónde estaba. No reconocía los edificios ni nada a mi alrededor. Y claro, eran como las 2 de la madrugada, así que mi cerebro no estaba funcionando precisamente al 100%. Pero estaba realmente perdido y empezando a entrar en pánico, porque estaba solo y no tenía teléfono móvil ni nada parecido. Después de todo, venía de trabajar en un blockbuster. Finalmente, la parte de mi cerebro que todavía funcionaba bien tuvo una idea: caminar hasta la siguiente esquina y mirar los nombres de las calles en los letreros. Resultó que simplemente había doblado en una esquina una calle demasiado tarde. Solo tenía que retroceder un poco, y ya estaba nuevamente en el camino correcto hacia mi casa. He trabajado en varios lugares que supuestamente estaban embrujados. Personalmente, lo único que he llegado a sentir es esa inquietante sensación de no estar completamente solo, pero lo que realmente me pone la piel de gallina son las historias que contaban otras personas. ¿Dónde empezar? Un hotel donde trabajé cuando era adolescente había sido antes un convento, y se decía que allí aparecía con frecuencia el fantasma de una monja. En una ocasión, la gerente general acababa de cerrar el restaurante y estaba bajando por la escalera de caracol cuando una figura oscura con apariencia femenina pasó rápidamente junto a ella, subiendo hacia arriba. Un poco molesta, la gerente le dijo en voz alta: «Disculpa, cariño, el restaurante ya está cerrado». Como no recibió respuesta, volvió a subir las escaleras para confrontar a la joven, pero no había nadie allí. Y con las puertas del restaurante cerradas con llave, tampoco había ningún lugar por donde esa persona pudiera haberse ido. En otro lugar donde trabajé, un estadio deportivo, también circulaban historias parecidas. El chef contó que una vez llegó temprano para empezar con la preparación de la comida. Mientras se estaba cambiando, escuchó claramente una voz desde la puerta principal que dijo: «Buenos días, Bob». Él respondió distraídamente: «Sí, buenos días», hasta que de repente cayó en cuenta de algo: se suponía que debía estar completamente solo en el edificio a esa hora. No había ninguna razón para que hubiera alguien más allí. De hecho, después de entrar había vuelto a activar la alarma de seguridad, porque aún faltaba bastante tiempo para que llegara el resto del personal del estadio. Miró hacia el pasillo, y no había nadie. En otra ocasión en ese mismo lugar, una camarera del bar vio a un hombre que no reconocía doblar una esquina y desaparecer de su vista. El estadio estaba cerrado al público en ese momento, así que ella giró la esquina para preguntarle si necesitaba ayuda o si había entrado al estadio por error. Pero cuando llegó allí, no había nadie, ni tampoco ningún lugar por donde pudiera haber salido. Menciono ese estadio porque otra camarera también contó una experiencia inquietante que había tenido en otro lugar. Por pura coincidencia, ocurrió en ese mismo hotel antiguo que mencioné antes, en la misma escalera de caracol. Según su relato, era su primer día de trabajo en el restaurante y estaba subiendo por esa escalera cuando pasó frente a una pequeña ventana o nicho cubierto con una pantalla de plástico transparente. Mientras subía, vio a una mujer mirándola desde detrás de ese panel. Sin saber muy bien qué pensar, cuando llegó al bar les contó a los demás lo que había visto. Fueron inmediatamente a revisar, por si alguien se había metido en un lugar peligroso o necesitaba ayuda. Pero cuando comprobaron el sitio, la pantalla de plástico estaba firmemente en su lugar, y no había ninguna mujer detrás. Trabajé durante 4 años en el turno de madrugada en una estación de servicio mientras estaba en la universidad. La mayoría de las noches eran aburridas, pero de vez en cuando pasaban cosas bastante fuertes. Me asaltaron 2 veces. Una fue un tipo que creo que solo tenía la mano dentro del bolsillo fingiendo que llevaba un arma. La otra vez fue un hombre que llevaba una jeringa llena de sangre. Pero esos incidentes suelen durar muy poco. Entran, hacen la amenaza, les das el dinero y los cigarrillos, y se van. No parecen precisamente criminales profesionales. Una vez también alguien sufrió una sobredosis en el baño de la estación.
No tengo idea de si sobrevivió o no. Solo escuché un golpe muy fuerte, fui a tocar la puerta, nadie respondió y llamé a una ambulancia. Terminamos tirando la puerta abajo, los paramédicos hicieron lo que tenían que hacer, y nunca supe qué pasó después. Aún así, fue horrible ver a una persona tirada en el suelo en ese estado, cubierta de su propio vómito. Otra noche se acercó una mujer caminando hacia la estación. Desde lejos noté que caminaba de forma extraña y que se sostenía el estómago. Pensé que quizá estaba borracha o enferma y venía a comprar algo. Pero cuando se acercó más pude ver que estaba sangrando, así que inmediatamente le abrí la puerta. Me dijo que su novio la había apuñalado y le había robado la cartera, y que quería usar el teléfono para llamar al banco y cancelar su tarjeta de crédito. Yo llamé a una ambulancia, y llegaron en cuestión de un par de minutos. Sinceramente, no entiendo por qué no fue directamente al hospital primero. Desde donde yo trabajaba se podía ver el hospital, estaba literalmente a solo unos 200 metros. En fin, pasaron otras cosas también, pero la mayoría en realidad eran más graciosas que aterradoras. Aunque parezca extraño, no trabajaba en un barrio particularmente malo. Supongo que la noche simplemente saca todo tipo de personas. De camino al trabajo me detuve en una tienda de conveniencia para comprar un café. Había 5 o 6 personas más dentro. Reconocí al cajero, que era un conocido. Mientras pagaba el café, tuvimos una conversación rápida para ponernos al día y le conté dónde estaba trabajando ahora. Le mencioné que hacía el turno nocturno de auditoría en el parque estatal que está justo a las afueras de la ciudad. Allí alquilamos habitaciones del albergue, cabañas y zonas para acampar. Al salir de la tienda noté el coche que estaba estacionado justo frente a la puerta. Era un modelo poco común, así que pensé que curioso, y seguí mi camino al trabajo. Hago mi trabajo en una oficina cerca del área de recepción del albergue. Las puertas del edificio están cerradas con llave por la noche, pero estoy disponible para registros tardíos si alguien llega. En la puerta principal hay un teléfono interno que suena en mi escritorio cuando alguien lo usa. Soy la única persona dentro del edificio, aunque hay un guardabosques de turno patrullando el parque con quien puedo comunicarme por radio. Soy mujer, pero generalmente me siento muy segura en el trabajo. Alrededor de las 2 de la madrugada miré hacia la puerta, y allí estaba estacionado el mismo coche que había visto fuera de la tienda horas antes. El conductor era un hombre y estaba solo. Me dio un poco de miedo cuando recordé la conversación que había tenido con el cajero. Inmediatamente llamé por radio al guardabosques de turno y le pedí que viniera a la recepción. Tardó solo unos pocos minutos en llegar. Justo cuando apareció, el hombre salió de su coche y dijo que estaba buscando un lugar para acampar o algo así. Le respondí que ya no había espacios disponibles y se marchó sin causar ningún problema. No sé cuáles eran las intenciones de ese hombre, y me da escalofríos pensar que podría haber pasado en otras circunstancias. Menos mal que tenía a ese guardabosques a quien podía llamar. No fue mi momento más brillante, lo sé, pero aprendí la lección. Nunca anuncies donde trabajas por la noche delante de un montón de desconocidos en una tienda. Trabajaba en un hospital antiguo, en los pisos superiores. Estaba terminando unos papeles cuando el ascensor pareció detenerse en el mismo piso y las puertas se abrieron, pero no se cerraron. A esa hora del día ese piso era solo de salida. La unidad de psiquiatría estaba 4 pisos más abajo y, cuando el personal de mantenimiento hacía algún trabajo, siempre pasaban a avisarme para que no me sorprendiera. Cuando terminé el papeleo, como de costumbre fui hacia el ascensor, cuyas puertas seguían abiertas. Miré hacia el hueco del ascensor y vi la parte superior de la cabina 3 pisos más abajo. Eso significaba que el ascensor estaba en el 4.º piso o atascado a medio camino entre el 3.er y el 4.º piso. Decidí salir por la escalera de emergencia. Bajé 3 tramos de escaleras y el siguiente piso sería el 4.º. La puerta del piso donde estaba se bloqueaba automáticamente al cerrarse, así que quedé atrapado dentro de la escalera.
Los pisos inferiores estaban cerrados para cualquiera que no tuviera autorización de seguridad, y mi tarjeta ya había fallado en la puerta de la escalera del tercer piso. La escalera estaba en una pared lateral del edificio, mientras que el hueco del ascensor estaba en el centro. Tampoco había señal de teléfono dentro de la escalera. Me apoyé contra la pared y mi imaginación empezó a jugarme malas pasadas. Creí escuchar voces suaves. Pero esas voces se iban haciendo cada vez más fuertes con el paso del tiempo. Luego volvió el silencio, salvo por el sonido hidráulico de otros ascensores funcionando en algún lugar más abajo. Los hospitales ya son lugares llenos de situaciones extrañas de por sí. De pronto escuché ruido al otro lado de la puerta de la escalera, seguido de gritos y voces alteradas. Y entonces ocurrió, la puerta del piso se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad entraron forcejeando con un paciente vestido con bata de hospital. Prácticamente ocuparon todo el espacio del rellano de la escalera, excepto el rincón donde yo estaba. El paciente, con los brazos extendidos intentando agarrarse de algo para sostenerse, terminó agarrando mi mochila o mi termo. Entonces uno de los guardias gritó, «Ahí hay una mano, pisa la mano». Por suerte no era una de mis manos. Cuando finalmente lograron controlar al paciente, los guardias me miraron con desconfianza y me preguntaron qué hacía allí. No estaba vestido como paciente. Les expliqué que tenía que volver a trabajar a las 8 de la mañana para unas reuniones. Al final me escoltaron hasta la salida del estacionamiento del primer piso. Los estacionamientos de hospitales antes de las 5 de la mañana siempre se sienten seguros, ¿no? Una vez me quedé hasta tarde haciendo inventario en la cocina. De repente, la puerta de una de las cámaras frigoríficas grandes empezó a golpear violentamente hacia adelante y hacia atrás, moviéndose apenas unos centímetros. Exactamente como lo haría si alguien estuviera atrapado dentro tratando de empujarla para salir. Aquello duró aproximadamente 1 minuto. Yo no creo en fantasmas ni nada por el estilo, así que supongo que debió ser algún tipo de fenómeno extraño de presión de aire o algo parecido. Aún así, fue bastante inquietante presenciar algo así estando completamente solo en un edificio oscuro y en silencio absoluto.